Bienvenidos, gracias a todos los que han podido participar esta noche de nuestro Facebook Live sobre el tema de gestión de nómina y reformas laborales. Como todos ustedes saben, nosotros desde hace algún tiempo vimos la necesidad en el mercado ecuatoriano, con la Academia de Expertos en Nómina, en poder buscar darle al contador, al empresario, al dueño de negocio, al abogado y sobre todo al experto en talento humano, las herramientas necesarias para que pueda, en este mercado tan competitivo, empezar a enfocarse en la rentabilidad de los negocios los cuales administran y también en la productividad basados en los contratos laborales. Esta noche vamos a hablar sobre en qué repercuten las nuevas modalidades de contrato en los negocios, cómo hacer a tus colaboradores más productivos, cuáles son los regímenes de afiliación existentes en el país y la contratación por tarea basada en el Acuerdo Ministerial 242. Una vez más, pero de pronto para los que no nos conocen y nos están viendo desde Manta, mi nombre es Claudia Garzón, soy especialista en nómina, avalada por el Ministerio de Trabajo del Ecuador desde hace ya más o menos unos 6 años. Me dedico pues a dar consultoría a pequeños negocios y a medianas empresas para poder rentabilizar sus giros de negocio mediante la consultoría en tributación, gestión laboral y talento humano. Es para mí un honor poder ser parte de la Academia de Expertos en Nómina y bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a ver esta noche son cuáles son los regímenes de afiliación existentes en el país. Recordemos que en el país el Seguro Social ha puesto para nosotros 3 regímenes especiales disponibles. El primero es la afiliación voluntaria, que es para amas de casa y ecuatorianos domiciliados en el exterior. Es decir, si tienes un familiar, si tú en algún momento piensas viajar al exterior, pero quieres permanecer con tu afiliación dentro del país, puedes acogerte al régimen de afiliación voluntaria. El valor que se aporta en este régimen es del 17,60%, ¿ok? Lo mínimo del salario que se puede aportar es el salario básico. Por otro lado, tenemos el segundo régimen, que es el régimen de afiliación sin dependencia. A muchas de las personas que tenían RUC en algún momento y se afiliaron con la afiliación voluntaria, muchas personas las migró el IES de el régimen voluntario al régimen de afiliación sin dependencia. ¿Para quién está hecho este régimen específicamente? Está realizado para, o está óptimo para autónomos, abogados, contadores y toda persona, arquitecta, toda persona que realice un trabajo de forma independiente. ¿Okay? Entonces, es muy importante conocer que el mínimo también de salario que se puede aportar en este régimen es el salario básico unificado en el Ecuador, que para este año es de $386, y el valor de la aportación es el 17,60%. Bien, el tercer régimen es el que la gran mayoría conocemos, es el que es el régimen de afiliación patronal. Este régimen como tal tiene un valor de aportación del 21,60% y en este régimen, porque es el régimen más amplio, más grande, nosotros podemos tener personas con contratos de jornada parcial, contratos por hora dentro del giro del negocio. Nosotros podemos contratar acá pasantes, nosotros podemos contratar, hacer el tipo de contratación juvenil y también obviamente podemos tener personas con contrato código de trabajo 20.5, los expertos en talento humano saben a lo que yo me refiero, que es el código de trabajo, es el de tiempo completo. Bien, entonces tenemos estos 3 tipos de régimen, igual no sé si hasta ahora existe alguna pregunta que deseen hacer, en todo caso vamos a dejar grabado este Facebook Live para todas las personas que quisieran hacer alguna pregunta, conocer un poco más de la Academia de Expertos en Nómina y sobre todo los cursos que tenemos en este mes. Este mes, antes de pasar al siguiente módulo, les comento, vamos a visitar este sábado la ciudad de Manta, una ciudad que nos ha pedido por muchísimo tiempo que lleguemos para poder actualizarlo sobre temas de nómina, sobre temas de contratación laboral, sobre temas de la seguridad social. Y bueno, como especialista no podemos perder la oportunidad y de aprender también de ustedes, de poder guiarles, sobre todo en conocimientos relacionados a esta materia, y pues será un gusto poder compartir muchísimo este sábado. Empezamos a las 9 de la mañana, dura 8 horas, y definitivamente pues va a ser un curso que vale la pena que se inscriban, porque definitivamente van a salir después de esto como todos unos expertos en nómina. Bien, vamos a hablar entonces del segundo módulo de este Facebook Live, que es ¿en qué repercuten las nuevas modalidades de contrato? Y bueno, ustedes algunos dirán, ¿qué? ¿Existen nuevas modalidades? Bueno, recordemos que en el Ecuador existen más de 11 tipos de contrato. Estamos hablando de indefinido, de temporada, contrato por obra o tarea, eventual, podemos hablar de un contrato de jornada parcial, podemos hablar de un contrato ocasional, podemos hablar de un contrato de pasantía, un contrato juvenil. Entonces, hay muchísimos contratos, pero principalmente
el Ministerio de Trabajo, bajo su ministro Raúl Ledesma Huerta, ha comunicado, y han parecido excelentes estas nuevas modalidades, sobre todo para lo que es el sector bananero, ganadero, agrícola, y muy pronto van a empezar a nacer contratos para otros tipos obviamente, de tipo de servicio o giro de negocio, ¿no? Entonces estamos por buen camino, sé que el Ministerio está haciendo un excelente trabajo y de seguro nosotros vamos a tener la premisa de poder comunicarles a ustedes cuando todos estos contratos estén vigentes, ¿no? Como parte de lo que se pueda dar, está ya analizándose lo que es el contrato para lo que es el sector artístico, tendremos el contrato para lo que es el sector de la construcción y muchos más. Entonces, bueno, pasando al siguiente tema de cómo hacer a nuestros colaboradores más productivos, ¿ok? Principalmente, nosotros tenemos que entender algo. Esta semana estuve conectando un poco con los seguidores, me han preguntado, bueno, Claudia, ¿cuál es el método este que nos cuentas, que es tan efectivo? Mira, el método realmente es parte del método, ¿no? Parte del método es poder tener a una plantilla de gente dentro de tu organización trabajando no solo por un salario y no solo por una cantidad de funciones específicas, sino por resultados, ¿ok? Cuando yo te hablo de resultados, me refiero, y obviamente todos sabemos que cuando te hablamos de resultados pueden ser muchos resultados o pueden ser pocos resultados. Dependiendo de la cantidad de resultados que tu gente te dé, que podemos estar hablando de un contrato por tarea o un contrato indefinido. Todos los contratos yo sé que tienen metas, pero recordemos que el incentivo mayor en un colaborador, aparte de tener un excelente clima laboral, porque en la actualidad eso es una de las cosas más importantes, también es el salario, no lo podemos negar. El salario va a ser sumamente importante en la vida de una persona y es su incentivo principal. Entonces, basándonos en esa premisa, yo te pregunto, si la persona que trabaja contigo, tú eres dueño de una agencia de marketing, y las personas que trabajan contigo en estos momentos reciben $400, ¿no te parece a ti que si cada vez tú les das más clientes, de la misma forma deberíamos remunerarlos con mayor ingreso? Por supuesto, no va a ser lo mismo que un diseñador diseñe para 10 empresas, que son tus clientes, a que diseñe para 20 empresas. Cuando viene el cliente 21, ya le pagas 400, viene el cliente 21, tu colaborador, si seguirás pagándole la misma base sin lograr aumentar sus ingresos, va a estar con mala cara, no va a querer atender a ese cliente como antes. Es más, lo primero que te va a decir, bueno, jefe, ¿y cuándo va a contratar a una nueva persona? Y a la larga no te conviene llenar tu plantilla de tanta gente. ¿Por qué? Porque no vas a poder medir cuál va a ser tu nivel de productividad propicio y cuál va a ser tu punto de equilibrio en el negocio. Pero si por el contrario, obviamente estamos hablando de empresas que dependen de clientes y pueden tener dentro de sus negocios un contrato por tarea basado en el acuerdo ministerial 242, yo lo recomiendo carta cabal. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cantidad de clientes va a ser lo que ellos ganen. Y obviamente, para poder pasar a esa fase, va a ser necesario que tú realices un profundo costeo financiero. No te sorprendas, la parte financiera está muy ligada con la parte laboral, demasiado ligada. Tanto así que los esfuerzos que nosotros hagamos en el área de talento humano deben de estar directamente ligados con la parte financiera, porque imagínate tú no tener costeado algo y decirle a una persona por servicios, me invento, ¿sabes qué? Realízame, no sé, 20 bolsos y te va a pagar un sueldo básico, o realízame 40 bolsos y te va a pagar un sueldo básico. Entonces, a la larga son los resultados los que nos van a mover y son esos resultados los que tú esperas, ¿sí? Para que la gente sea productiva es necesario que en el Ecuador exista un cambio de mente, un cambio de modalidad contractual. Entonces, te obligo, por favor, te invito a que puedas leer más sobre este acuerdo ministerial 242, del cual he conversado, llevo 3 años ya estudiando, y me parece sumamente interesante porque de esa forma, obviamente, dependiendo tu tipo de negocio, vas a poder lograr rentabilizarlo mucho más. ¿Ok? En cuanto al tema, por ejemplo, administrativo, el uso del contrato como tal, el uso del contrato por tarea, lo que nos permite, se pudiera decir, digamos, como una ventaja, lo que nos permite a nosotros hacer definitivamente, estaba viendo, pero que si tenemos internet, lo que nos permite hacer, pues obviamente es aumentar la productividad
obviamente nosotros tenemos que analizar muy bien cuál es el porcentaje o cuál es el valor que le vamos a dar a cada cliente, perdón, a cada empleado por cliente, pero sobre todas las cosas, lo que nosotros tenemos que analizar también son las desventajas. Entonces, ¿qué desventaja tenemos o cuál es la obligación que tenemos nosotros cuando vemos o cuando contratamos a una persona con un contrato por tarea, o sea, que le vas a pagar por cada cosa que haga? Y la principal desventaja es contratar por tarea si va a tener demasiadas tareas. Porque imagínate un asistente, no sé, el asistente de gerencia o mi propio asistente que gana por cada tarea que realiza, por cada llamada que recibe o incluso por cada gestión que te va a realizar, saldría un valor demasiado elevado. Pero si nosotros tenemos en este caso a una persona, no sé, pues que dependa de que nuestro cliente dependa, en el caso de contadores, en el caso de obreros, en el caso de, no sé, personas que gestionan inclusive materia prima, personas que gestionan temas de costura, diseñadores, personas que gestionan temas de diseño gráfico, va a ser muy interesante que nosotros podamos a esta gente pagarles en base a lo que hagan. ¿Sí? Yo siempre comento y bueno, les comparto un poco, tuve en algún momento que dar una consultoría en una empresa que realizaba bloques. Entonces, en esa empresa que realizaban bloques, el dueño necesitaba entender y comprender y analizar cuáles eran sus niveles de producción más elevados. Y no lo podía hasta ese momento hacer. ¿Por qué? Porque la gente que tenía ganaba un salario básico y mucha hacía, me invento, 100 bloques a la semana, otros hacían 200 bloques a la semana, y dependiendo de la persona, pues tenía resultados distintos, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema que a esta persona le acontecía? ¿Qué era lo que le sucedía? Era que no estaba realizando un buen contrato. Cuando nosotros empezamos el experimento, ¿ok? Dentro de la consultoría, contratamos a personas, unos con una modalidad contractual indefinida y a otras con una modalidad contractual por tarea. Les va a sorprender los resultados. Los de contrato indefinido, pues cogía, llegaban a las 5 de la tarde, se iban a su casa y cumplía diariamente con su meta de bloques, lo que les habíamos propuesto. Les dijimos, ganas un sueldo básico, pero puedes hacer máximo, debes de hacer mínimo, perdón, al mes, 400 bloques. Perfecto, jefe, no hay problema, avance y vemos qué pasa, ¿no? Al final del mes. Listo, llegaba el final del mes y en el caso de los empleados con contrato indefinido hicieron sus 300, 400, los bloques que le definimos. Pero en el caso de los empleados de contrato por tarea, ¿qué les dijimos? Por cada bloque que realices con esta política de producción y calidad, ¿no? Porque a todos les mencionamos, y algo que es muy importante dentro de este punto, es que no es lo mismo hacerlo rápido que hacerlo bien. Entonces, a nosotros no solo nos interesa como empresarios, emprendedores, hacer las cosas de forma rápida, sino que debemos de ser eficientes y ser eficaces. Entonces, basado en la política de producción y calidad y basado en la manera como se debían de hacer las cosas, se empezó a trabajar. La gente que estaba con un contrato por tarea, que se le prometió dentro de su modalidad contractual, $1 por bloque, terminó haciendo 600 bloques en el mes. ¿Okay? No se dejaban llevar de pronto por los compañeros, colegas que le decían, oye, no trabajes tan rápido, mira que nos estás haciendo quedar mal, sino que ellos trabajaban, trabajaban y trabajaban. ¿Por qué? Al final del mes se llevaron $600 a su casa. Mientras que las personas que tenían un contrato indefinido, por naturaleza, obviamente humanos, trabajaban lo que les habían propuesto. Entonces, mi método consiste en realizar justamente este tipo de experimentos en tu negocio para que puedas incrementar tu rentabilidad. Créeme que los resultados son sumamente sorprendentes. Es más, el otro día también compartí con mis seguidores en mis páginas de Facebook, de Claudia Melissa Garzón, me pueden también seguir, soy como persona, no como fanpage, sino como persona, pueden seguirme por ahí. Les compartía de que es impresionante qué pasa cuando de pronto tú tienes, no sé, me invento, la clínica X te contrató y esta clínica te pide a ti que contrates 20 operadores de limpieza. Entonces tú tienes que contratar 20 operadores de limpieza o 20 obreros y resulta que esas 20 personas que contratas las haces con un contrato indefinido, un contrato de temporada, que X abogado, X asesor o X consultor te recomendó, pero la realidad es que no solamente es el conocimiento el que te va a llevar al éxito, es también la experiencia. Pasados en nuestras manos, ¿qué te recomendamos? En base a toda nuestra experiencia y todo el conocimiento que hemos adquirido por más de 10, 11 años en esta carrera, es que la modalidad contractual que debes de utilizar es la modalidad de contrato por tarea. La duración del contrato con tu cliente tiene que servirte
para que la duración del contrato con tu empleado dure el mismo tiempo. Recordemos, y hablando un poco de desventajas de la contratación por tarea, que está basada en el Acuerdo Ministerial 242, si la persona pasa más de un año, se terminó la obra o periodo de labor objeto del contrato, debes de obligatoriamente pagarle la bonificación, no es indemnización, del desahucio, que corresponde al 25% del último salario percibido y aportado al IES del trabajador. ¿Ok? Entonces, por ahí pudiéramos ver, ¿por qué digo desventaja? Porque sabemos bien que de por sí ya los costos operativos y los costos de beneficios sociales dentro del Ecuador no son bajos. Entonces, cuando nosotros vayamos a presentar una propuesta a un cliente, tenemos que estar muy claros de este tipo de costos, ¿sí? Para evitar, pues obviamente, perder, de pronto sentirnos que no estamos nosotros de pronto ganando lo suficiente, ¿ok? Tenemos una pregunta de María de los Ángeles. Muchas gracias, Ángela, muchas gracias, Claudia Chávez, Fausto, que nos acompañan, y Natalia Aguirre también. Tenemos una pregunta de María Ángeles Reynoso, que me pregunta, hablando de la contratación laboral en el Ecuador, ¿cómo se puede hacer con personas venezolanas sin documentos? Bueno, esto es bastante interesante porque el Ministerio y el IES ha estado cambiando muchísimas reformas, obviamente en beneficios de la mano de obra como tal, y bueno, la premisa que les tengo es que para las personas extranjeras, obviamente sabemos que por 6 meses la visa Mercosur o la visa UNASUR les protege para poder estar haciendo acá en Ecuador pues algún tipo de labor, sea comercial, sea a nivel personal, pero en todo caso con este tipo de visa ustedes lo que tienen que pedir, obviamente con su pasaporte, deben de pedirle al empleador, a la persona para la cual están trabajando, deben de pedirle primeramente porque te lo va a pedir el IES, que sean ingresados en el portal del Sistema Único de Trabajo, que es el Sistema SUT. Una vez que los registren, obviamente ya como trabajadores, porque estamos hablando de registrar un contrato, con esa información la empresa tiene que tramitar tu código provisional del IES, ¿ok? Y es así como el extranjero, contrario a lo que muchos empresarios piensan, el extranjero puede estar legalmente. Una vez que tú le afilias al IES, una vez que tú le realizaste ese contrato de trabajo, que era la parte uno, van a poder los extranjeros poder tramitar, lógicamente, su visa de trabajo. ¿Ok? Entonces es bastante interesante, María Ángeles, no sé si quedó totalmente contestado, pero en caso de tener más dudas, estamos aquí para servirte. Bien, entonces, vamos a continuar. Hablábamos también cómo hacer tus colaboradores más productivos, pues podemos hablar en los 11 minutos que nos quedan, también sobre ciertos análisis que podemos hacer dentro de nuestros negocios y ciertos cambios. Por ejemplo, a fin de mes también en Guayaquil vamos a tener el curso de gestión de nómina con indicadores desde la selección de personal hasta indicadores de nómina que me van a poder entregar al gerente de la compañía donde trabajo o como dueño, permitirle enseñar a mis empleados. ¿Okay? Este curso va a permitir que tus empleados se capaciten a tal nivel que puedan presentarte reportes sumamente importantes. ¿Qué tipo de reportes estamos hablando? Estamos hablando de reportes como indicadores de nómina, indicadores de selección de personal. Para mí la selección es un tema que siempre le he compartido con mis estudiantes, con mis alumnos, considero que el principal factor para evitar lo que son los problemas laborales. Tú me dirás, pero claro, no tiene nada que ver los problemas laborales con una selección de personal. Créeme, tiene todo que ver. ¿Por qué motivo? Por el sencillo motivo de que cuando tú contratas a alguien, tú tienes que tener muchísimo tino y muchísima experiencia para poder detectar que definitivamente esa persona que tú estás contratando no vaya a ser un problema más adelante. Pero sobre todas las cosas, y bueno, de pronto no les va a gustar esta parte a muchos empresarios, pero los problemas laborales también se forman porque cuando yo selecciono digo una cosa, pero cuando ya estás en el puesto de trabajo te digo otra. Y a nadie, considero que todos merecemos un respeto, y a nadie le gustaría que le cambien las reglas del juego a mitad de camino, ¿no? Entonces pienso que es sumamente importante tener una comunicación, hacer firmar el contrato laboral desde, no sé, desde el primer mes, si se te hace bien complicado desde el primer día. Sin embargo, la ley te lo indica, ¿no? Tú tienes máximo 30 días de que la persona ingresa, como máximo, según la ley de seguridad social, también tienes hasta 3 días para poder realizar su aviso de entrada al IES.
Basado en políticas de selección, una de las cosas que yo recomiendo es, sabemos que el IES los 5 primeros días del mes está deshabilitado, por favor, en sus políticas de selección tiene que estar muy detallado que a partir del sexto día vamos a tener ingresos masivos. ¿Esto por qué lo digo? Porque recuerden que la parte laboral está muy ligada a la parte de seguridad y salud. ¿Y qué pasaría, ni siquiera imaginarnos, ojalá que nunca les ocurra, qué pasaría si un empleado que no tengo afiliado le surge un problema hablemos de un accidente automovilístico, un accidente laboral? En esos momentos nosotros estamos muy mal legalmente. ¿Por qué? Porque toda persona que trabaja con nosotros, sea civil o sea laboralmente, nosotros tenemos la responsabilidad solidaria de cubrir esas, obviamente como una obligación legal de cubrir esos problemas que puedan existir. ¿Ok? Entonces, en fin de mes, obviamente el día, veamos, recordemos, empezamos el día sábado 25 de agosto, vamos a hablar sobre temas de Excel básico e intermedio, toda la parte de Excel, lo que necesita todo un experto de talento humano, un contador, un dueño de negocio, vamos a hablar de registros de datos, provisiones y beneficios importantes, toda esta parte la vamos a manejar en Excel, y a partir del lunes, martes y miércoles vamos a hablar sobre temas de indicadores de nómina, obviamente también con funciones Excel. ¿Qué tipos de indicadores? Indicadores de rotación, indicadores de deserción, indicadores de ausentismo, la eficiencia en la selección de personal. Entonces todo esto va a ser bastante interesante conocer porque lógicamente nos permite a nosotros medir. Y recordemos que lo que no se controla no se hace, y es sumamente importante en este punto recordarles que nuestros negocios deben de ser liderados y deben de ser controlados constantemente para que las cosas se apliquen y se trabajen a largo plazo y obviamente nuestros clientes estén satisfechos. Bien, por acá preguntan, el contrato por tarea, ¿cómo lo aplico? Y comentaba al inicio que es muy importante al momento de poder definir que yo contrato por tarea, es muy importante definir un costeo financiero, porque yo puedo estar, por decirlo así, yo puedo estar trabajando en una empresa, ¿verdad? Y si esa empresa se mide bajo resultados, yo también, a mí me gustaría como empleado, ¿no? Que si yo tengo que hacer 30 declaraciones este mes o el próximo mes tengo que hacer 60, mis ingresos vayan variando. Y es una de las cosas que aún a muchos, sobre todo a muchos consultoras contables todavía no abren es la mente para poder hacer un cambio dentro de la contratación laboral. Entonces, el contrato por tarea, efectivamente, como lo consultan acá, primero yo hago un costeo financiero y defino qué porcentaje de lo que me va a pagar a mí un cliente voy a designar para mi empleado. ¿Ok? Entonces, basado en ese porcentaje, empieza el empleado a ganar, puede llegar a un básico, puede llegar menos del básico, todo depende dentro del contrato, en la parte de la fijación del salario, qué porcentaje hayas determinado. O en defecto, también puede existir que yo cancelo, como el caso de los operarios de limpieza que les comentaba, yo les puedo cancelar un valor de $400, pero en la duración del contrato, el contrato va a durar, ¿ok? Lo que dura el contrato con mi cliente. Eso es sumamente importante para poder, obviamente, yo ahorrar y lógicamente poder avanzar en mi negocio sin que tenga indemnizaciones de despido, sin que tenga problemas laborales, denuncias, etcétera, ¿no? Muy bien, Diana Zambrano nos pregunta, gracias Diana por seguirnos, la consulta que nos hace, ¿es lo mismo pasante que prácticas preprofesionales? Ok, efectivamente las prácticas preprofesionales es un tiempo que la universidad a todo estudiante le pide para poder graduarse. Obviamente en ese aspecto tú puedes convalidar, si tú estás en esos momentos laborando, tú puedes convalidar la experiencia laboral que estás teniendo con estas prácticas preprofesionales. ¿Okay? Otra cosa es el contrato de pasantía, el cual tiene una duración máxima de 6 meses, ¿ok? El contrato de pasantía, recordemos que es un contrato con una relación civil. El contrato de pasantía, el pasante, tienes que afiliarle al Seguro Social mínimo con un salario básico. Sin embargo, la última ley de reforma de pasantías permite en rol pagarle al pasante hasta 1/3 de un salario básico unificado. ¿Ok? Eso es muy importante, Diana. Esperemos haber cubierto todas tus dudas. Marce pregunta, ¿cuándo habrá seminarios o capacitaciones referentes a recursos humanos? Marce, sería muy interesante que nos dejes de pronto los temas que te gustaría ver, si no lo podemos dentro del cronograma planificar para este año,
podemos dar algo in-house con muchísimo gusto dentro de tus instalaciones, o podemos preparar algo personalizado para ti. Bien, Cari pregunta, y es muy interesante, Cari, ¿el contrato verbal existe? Puchica, está en el Código de Trabajo y eso no lo han reformado hace más de 40 años. Estamos hablando de que el contrato verbal es un contrato que existe, sin embargo el contrato verbal como consultora no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque recordemos que el contrato verbal no tiene un tiempo de prueba. Entonces, si desde el primer día yo no te hice firmar un contrato por escrito, sino que estás contratado de forma verbal, yo en ese contrato voy a tener que pagar indemnización si al tercer día te digo, ¿sabes qué? Cari, chao, muchas gracias, yo no, ya no necesito más de tus servicios. ¿Ok? Entonces tiene una inseguridad jurídica para el empleador muy grande. ¿Ok? Cuando he recomendado, y no les voy a mentir, cuando he dado una consultoría y me doy cuenta que en ese negocio tienen empleados de 20 años trabajando allí y que ganaban inclusive hasta en sutres, en la última reformulación que hizo el ministerio y que pidió que hagamos una revisión de nuestro sistema SUT, el ministerio pidió que todas las personas que están en el IES las tengamos en el sistema SUT con su contrato. Yo recomendé a una empresa que todos los contratos que se hicieran, como eran en Sutres, ya no les hiciéramos firmar nada, porque ya era lógico que si una persona tiene 20 años trabajando, tiene un contrato indefinido. Entonces, ¿qué fue lo que recomendé? Que a todas esas 20, 30 personas que tenían 20 años ya trabajando en esa empresa, se le hiciera contrato verbal. Esa fue la solución laboral específica para ese caso. Pero si tú hoy contratas a una persona, yo no te recomiendo el contrato verbal. ¿Ok? Yo lo que le recomiendo a muchos emprendedores, ¿ok? Muchísimos emprendedores les recomiendo utilizar el contrato de servicios, no abusar de él, ¿ok? Pero utilicemos el contrato de servicios para casos específicos, por tiempos específicos, sobre todo si nuestros negocios están empezando, ¿ok? El contrato de servicios, para los que no conocen, es un contrato de prestación, es un contrato civil en el cual permite, obviamente, aplicando el famoso triángulo que yo siempre les comento, aplicando el hecho de que este empleado que nos presta un servicio por horas a la semana, tenga que estar afiliado al IES, nos entregue sea una factura o una nota de venta, obviamente del régimen del RICE, ¿ok? Entonces, y tengamos obviamente firmado el contrato civil impreso, firmado por este empleado, por este prestador de un servicio. Bien, David, gracias por unirte, Juan José, gracias por unirte, y Paul Richard. David nos pregunta, ¿qué pasa si un empleado abandona el puesto de trabajo porque alega que fue despedido y quiere una liquidación por despido? Ok, tengamos en cuenta que no existe tal despido y tampoco renuncia voluntaria. David, mucho depende del tiempo que estuvo esa persona. Y vamos a hablar de dos escenarios. Si la persona está con nosotros dentro de su tiempo de prueba, hablemos de un contrato indefinido 90 días, y abandonó su puesto al día 80, yo te digo como experta en gestión laboral, no te compliques. Efectúale su liquidación de haberes con el motivo de salida por las causas legalmente previstas en el contrato o por término del periodo de prueba. Si esta persona no aparece para retirar su liquidación, consígnasela porque nosotros tenemos obviamente hasta 30 días para poder pagar en esos dos motivos de salida. Pero ¿qué pasa si esta persona, David, pasa el tiempo de prueba? ¿Okay? Estamos hablando que tiene un contrato indefinido y ya por los 2 años. En ese caso, tú tienes dos salidas. La primera salida, obviamente legal, todo lo que les estoy conversando, es hacerle un visto bueno. ¿Ok? Muy pronto, en palabras del ministro Raúl Ledesma Huerta, vamos a tener nosotros una herramienta que nos va a permitir realizar vistos buenos virtuales. Es muy interesante esto del tema del visto bueno virtual porque nos va a ahorrar muchísimo tiempo y según la última conversación que tuvimos con el ministro en el Hotel Verde hace menos de 2 meses, nos comentó pues que en 48 horas serán contestadas y se podrá dar una notificación de audiencia. Entonces es bastante interesante esto. Lo que aquí en este caso alegaríamos, David, por el tema de que pasó el tiempo de prueba, es que debes de realizar un visto bueno, ¿ok? Si tienes igual más preguntas, puedes hacérnoslas dentro de mis mensajes en la Academia de Expertos en Nómina y estaremos muy prestos a servirte, ¿ok? Nos queda poquísimo tiempo.
Ah, perfecto, David, pasó el tiempo de prueba. Entonces, definitivamente te toca hacer un visto bueno o persuadirlo, buscarlo y prácticamente exigirle que pueda acercarse a tus oficinas y firmar la renuncia. También en organizaciones en donde está la trabajadora social, yo siempre recomiendo en estos casos un acercamiento, porque recordemos que la falta de acercamiento hace que la empresa pague más en indemnizaciones. Entonces, sí te recomendaría un acercamiento fuerte para poder ahorrarnos de pronto el valor en este caso, pues el valor de la gestión por el tema de visto bueno, el pago del abogado. Obviamente, si te firma la renuncia, nos ahorramos todo eso. Si él alega, el empleado alega de que obviamente ha existido un despido, lo que tú tienes que hacer es, dentro del visto bueno, alegar que eso no fue un despido, e inclusive una parte muy técnica y de experiencia que les puedo recomendar es que cuando estén en estas audiencias preliminares o en una audiencia de mediación laboral, que también ahorita, David, por cierto, eso sería una opción súper buena, una mediación laboral, tú puedes, obviamente, junto con el abogado, puedes comentar que puede reintegrarse el empleado. Obviamente, el 99% de los casos, los empleados cuando se han portado así, sobre todo mienten, de que los han despedido como para cobrar alguna indemnización, lo que le dicen al inspector de trabajo, no quiero volver, ¿no? En ese caso tú ganas la audiencia y se termina el meollo. Recuerda que hasta que no sea aprobado un visto bueno, tú no puedes dar de baja ni en el SUT ni en el Seguro Social a esta persona. María de los Ángeles Reynoso, gracias por seguirnos y estar en contacto. Nos pregunta si pueden los venezolanos hacer firmar el contrato de servicios para que ellos le facturen. Efectivamente, María de los Ángeles, toda persona, sea venezolana, cubana, colombiana o los mismos ecuatorianos, pueden tener un contrato de prestación de servicios que es un contrato civil. Recordemos que el principal diferenciador entre un contrato civil y el contrato laboral es la permanencia, la dependencia en tus instalaciones. Dicho esto, me refiero a de que si la persona, sea de la nacionalidad que sea, pasa en tus oficinas más de 8 horas diarias, 5 días a la semana, pronto tendrás que igual legalizar, te hablo de un periodo no superior a 3 meses, tendrás que legalizar a un contrato laboral a estas personas. ¿Por qué? Porque recordemos, pues obviamente que por dependencia estamos incumpliendo la ley. Bien, entonces espero que haber cubierto en gran parte qué pena, David, que esta persona se niegue a asistir al trabajo. Definitivamente te doy dos opciones y mañana mismo ingresa una solicitud de mediación laboral que ya es en línea, puedes ingresar a través del SUT. Y la segunda, conversa con el abogado para empezar cuanto antes un visto bueno. ¿Ok? Muy bien, espero haber cubierto en gran parte sus dudas e inquietudes. Nos vemos, señores de Manta, este día sábado a las 9 de la mañana y señores de Guayaquil el sábado 25 para el curso de gestión de nómina e indicadores. ¿Ok? Esperemos poder estar en contacto muy pronto. Hasta luego. Gracias.